lo primero que es importante, sabemos que vos habitualmente vivís en Madrid. ¿Por qué estás viviendo ahora en Berlín, en Alemania? Bueno, nos fuimos porque nos pareció que la situación en Madrid se estaba poniendo muy insegura y efectivamente después se hizo una especie de encierro de la ciudad. Nos fuimos a Berlín porque mi esposa es alemana también, mis hijos hablan alemán y ella tiene una enfermedad pulmonaria que se llama PCD, entonces es especialmente un paciente de riesgo y decidimos que dada todas las circunstancias de la familia, mejor irnos a vivir a Alemania hasta que pase la pandemia. Bien, esto es por la ola de COVID, por supuesto. Muy bien, ¿qué Sí. estás observando de cómo, ahora vamos a venir a Argentina y cómo en tu punto de vista se maneja o se viene manejando la pandemia? Hagamos un breve recorrido de tu experiencia en España y sobre todo, ¿por qué Alemania tiene 10.000 muertos y que es mucho menos que otros países? ¿Qué te parece que Alemania hace bien y has elogiado también el modelo de Suecia? Bueno, yo creo que lo que tienen en común, aunque la gente cree que el modelo alemán y sueco es muy diferente, lo que tienen en común es que están basados en la responsabilidad individual, y lo que tiene el modelo español y el modelo argentino es que está basado en el uso de la fuerza para obligarle a los ciudadanos a comportarse de una u otra manera. Yo creo que el sistema que está basado en la responsabilidad individual funciona mejor porque la mayoría de los contagios no ocurren en lugares públicos como cree la gente, ocurren en reuniones familiares, reuniones de amigos, y es lo que hace falta para ralentizar el COVID y lograr que el sistema sanitario pueda, uh, los pacientes puedan circular, es un comportamiento cívico en todo momento, no cuando uno lo está mirando la policía o cuando uno lo está mirando por la calle. Eh, y creo que en general los países de Europa del Norte les fue mejor porque la gente tiene una conciencia constante de lo que tiene que hacer. También, por ejemplo, en el caso de Berlín, que ahora aumentaron mucho, llegaron a 700 casos diarios, se acaba de anunciar en Berlín. Uno podría decir, bueno, ¿por qué Alemania no encierra Berlín como España encerró a Madrid con el estado de alarma? Y el sistema que existe en Alemania es muy curioso porque, por ejemplo, una vez que se sabe la cantidad de casos que hay en Berlín, otros estados como Bavaria, la ciudad de Múnich, dice, nosotros preferimos que la gente de Berlín no venga. Y entonces la gente de Berlín escucha eso y no va. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le controlan? ¿Cómo controlan eso? Y lo genial realmente de Alemania es que no hace falta controlarlo. Mi esposa, mi familia alemana, escucha eso y no van a Múnich. Y listo. Y supongo que alguno desobedecerá la regla, pero como se trata de un proceso estadístico, logran tener éxito por el comportamiento de la gente. Entonces vos lo atribuís a algo de la idiosincrasia. En el juego de la imaginación, vos tenés una esposa alemana. Si tuvieras una esposa argentina, ¿creés, siempre, permitime la generalización, sería transgresora y ella sí viajaría a otra provincia? Bueno, para no hablar de una supuesta esposa argentina, podemos hablar de mí, Ah, ¿no? tenías una esposa Barsaghi en Argentina y no avisaste. Bueno, muy bien. Podemos hablar de mí siendo argentino, habiendo crecido en Buenos Aires, habiendo ido al colegio Nicolás Avellaneda, habiendo vivido ahí, como de alguna manera, al enfrentarme con una sociedad que piensa de una manera diferente, tuve como que reeducarme, ¿no? Quizás reeducarme a obedecer ciertas reglas porque tiene sentido. Yo creo que crecí, fui educado de otra manera, como para ser palabras como, no sé, como piola o como que me daba, había que encontrar la vuelta para no cumplir la regla, ¿no? Y yo creo que el sistema nórdico, porque es toda Europa del Norte,
al final funciona mejor porque la confianza de la gente en el prójimo es mucho más alta. Y como el COVID se trata de tener conciencia cívica y de cuidar a los demás, la gente en los países nórdicos en general cuida más a los demás. Eso no quiere decir que en Argentina no haya gente que sea gaucha, digamos, y cuide a los demás, pero hay en proporción menos. Así es como en la Argentina se trató de una manera como quizás en ningún país del mundo en frenar el COVID. Y yo lo dije en abril, dije esto no va a funcionar. Al final el COVID se va a escapar por algún lado y se va a lograr tener mucho COVID y la economía destrozada, que es lo que ocurrió. Porque me parecía muy difícil el esfuerzo que se le estaba pidiendo a una ciudadanía que no está acostumbrada a respetar ciertas reglas por mucho tiempo. Pero y bastante además, bien lo hizo la sociedad argentina. Estoy haciendo una general, sí, seguramente hubo transgresiones, pero la verdad la gente aguantó un montón todo lo que pudo hasta que no se sostuvo más y hasta que la economía los obligó a salir, haciendo una evaluación de riesgo donde, digamos, era más riesgo no llegar a fin de mes que la potencialidad de contraer el COVID. a mí me parece que lo que tendría que haber hecho la gente en Argentina es, o lo que yo propuse en abril era decir, bueno, acá tenemos una enfermedad que mata por edad, ¿no? Es decir, en España la edad promedio de los muertos es de 80 años. Entonces, lo que yo propuse, y lo hablé con el intendente de Buenos Aires, con Larreta y con otra gente, y con el presidente Macron también en su momento, era proteger a los mayores, que eran el 95% de los muertos, y que además eran los jubilados. Entonces, existía una posibilidad de que en vez de encerrar a todo el mundo, proteger a los mayores con una cadena de solidaridad, llevarles la comida a la casa, pero protegerlos, separarlos del resto de la sociedad. Pero políticamente eso no fue bien recibido, inclusive por mucha gente mayor que se sintió ofendida. Y votantes de Horacio Rodríguez Larreta, Martín, que estaban, y referentes intelectuales que se sintieron muy incómodos con la propuesta que vos mencionás, que es: quédate en casa, hay un sistema solidario donde alguien te va a proveer de alimentos o de remedios o de lo que vos necesites. No fue posible en Argentina y en Buenos Aires. No, y aclaro que no fue posible en ningún país. También cuando yo se lo propuse al presidente Macron, él habló de esto y no funcionó porque la gente mayor se sentía discriminada, que es una pena realmente, porque es la gente que más se muere, ¿no? Eso es la gente de más de 70 años y también alguna gente más joven con condiciones como obesidad, hipertensión, diabetes. Ahora se llegó a eso en todos lados, porque la cuarentena no aguantó más en ningún país. Se tratan de hacer cosas, pero no se hacen cuarentenas estrictas como al principio. Inclusive en España, ahora medio se encerró Madrid, pero en Madrid la gente sigue saliendo, sigue viéndose, sigue... Entonces, el sistema al final no pudo aguantar, y especialmente porque para la mayoría de la gente que no es gente mayor, el COVID es una enfermedad que tiene consecuencias mucho menores. Entonces es muy difícil pedir a alguien de menos de 30 que deje de hacer todo para proteger a los de más de 70. Entonces lo que se está produciendo al final es que el virus se está esparciendo por las sociedades, salvo, como digo, en Europa del Norte, porque ahí hay una especie de conciencia social bastante global que hace que la gente se comporte de una manera que el virus se transmite mucho menos. Pero, y con estas condiciones... En los países latinos es más difícil. Me subo a tu última frase: los países latinos es más difícil. En esta hipótesis de que efectivamente sea más difícil en los países latinos, las condiciones con estas condiciones de posibilidad culturales, socioculturales de Argentina y Latinoamérica, ¿qué podría ahora hacer diferente Argentina, se te ocurre? En la gran aglomeración que es Buenos Aires y que es el Gran Buenos Aires,
es bastante difícil, si no imposible, frenar el COVID. Y lo que sí se logra, en cambio, es frenar la capacidad de ganarse la vida para tanta gente, que llega un momento que la economía también es salud, ¿no? Entonces, lo único que se puede hacer es mantener distanciamiento social, usar mascarillas, pero es más que eso, no se puede hacer porque la economía no aguanta, la gente tiene que ganarse la vida, y con el nivel de trabajo informal que hay en Buenos Aires también, es muy difícil decirle a la gente que se quede encerrada porque no tiene que comer. Yo creo que hay que practicar distanciamiento social, usar mascarillas, pero que no se puede encerrar más a la gente y que hay que esperar que llegue pronto la vacuna.